Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Ese es nuestro tema. Vamos primero al primer texto, ahí donde vamos a basar nuestra clase el día de hoy. Primero voy a leer el capítulo 3, 1 al 5, y voy a invitarles a que ustedes abran sus Biblias. Dice la palabra del Señor así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, allí en el primer versículo tenemos la frase que da pie al tema de esta noche. También, o además de todos los consejos que ha escuchado Timoteo previo a este capítulo, a este versículo, ahora se le dice: también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos tiempos que comenzaron cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo después de la resurrección. Los últimos tiempos los vivió el apóstol Pablo, los vivió Timoteo, y nosotros también vivimos en la era de los últimos tiempos. A la era cristiana se le llama los últimos tiempos. Y dice que en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos. La palabra tiempos peligrosos solamente quiere decir tiempos difíciles. Eso es lo que le está diciendo allí en el capítulo 3, versículo 1. Van a venir tiempos difíciles. Y Timoteo debe estar preparado, como debemos estar preparados nosotros para vivir los tiempos difíciles que estamos viviendo y que vendrán después de nosotros. El apóstol Pablo está viviendo sus últimos días, tal vez sus últimas semanas o posiblemente sus últimos meses. No sabía exactamente cuánto tiempo le quedaba de vida. Su sangre iba a ser derramada en libación como un sacrificio delante de Dios y lo van a decapitar. Y él está dando instrucciones finales a este joven discípulo a quien él llamaba el hijo espiritual, el hijo que él había engendrado, su hijo espiritual llamado Timoteo. Entonces, vamos a estar hablando pues ahora en el capítulo 4, versículo 3 al 5, y vamos a estar mirando nuestro primer asunto en este tema. En los últimos tiempos son tiempos peligrosos por dos cosas que mencionamos allí en el capítulo, o que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 4, 2 de Timoteo 4, versículo 3 al 5. Son tiempos peligrosos porque hay creencias fuera del evangelio y hay creyentes, como los llama el teólogo William Barclay, los llama creyentes o audiencia estúpida. Es una palabra muy fuerte, lo sé, pero los tiempos son difíciles porque las creencias son totalmente diferentes a lo que es el evangelio.
Y los creyentes, los oyentes, son oyentes que tienen una mente cauterizada, pues ellos solamente quieren escuchar lo que a ellos les gustaría escuchar. Vamos a leer el texto, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, ¿sabe aquí lo que le está diciendo? Es, sé sobrio, porque van a introducirse dentro de la iglesia doctrinas que son doctrinas enfermas, doctrinas que no son la doctrina del Señor, la sana doctrina. Quizás esta palabra sana doctrina sea muy popular en el día de hoy. Sana doctrina. Y a veces no podemos distinguir de una sana doctrina y una doctrina enferma. Porque no vamos a llegar a una iglesia y decir, oiga, aquí practican una doctrina enferma o una doctrina sana. Porque desde luego no nos van a decir. Pero yo quiero explicar este día, quiero compartir con ustedes qué es lo que es la sana doctrina, porque la Biblia habla de la sana doctrina. Lo que los tiempos peligrosos, la gente no va a querer escuchar. Y voy a ir al texto, al siguiente texto que tengo ahí anotado, que también es una instrucción. ¿Qué es sana doctrina? Dice el apóstol Pablo a Tito, le recomienda lo mismo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Okay? Con la sana doctrina. Entonces luego llegamos al evangelio, a la carta de Juan, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquí nos va dando un poco de luz, hermano, respecto a qué doctrina se refiere. La sana doctrina es la doctrina de Cristo. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo, hermano? Pues las enseñanzas de Cristo. Lo que Cristo enseñó y que podemos encontrar en los evangelios. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo les digo. Entonces, la doctrina de Cristo, hermanos, es toda la doctrina que Cristo enseñó. Eso se llama sana doctrina. Por eso le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y le dice en el evangelio, la carta de Juan, verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, lo que Cristo enseñó, lo que están en los evangelios, eso se llama la sana doctrina. No es tan complicado para no entenderlo. Y mire, tenemos otro texto, segunda de Juan 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿Cuál doctrina? La sencilla doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. Fíjense en la enseñanza tan poderosa, hermano. No le digas bienvenido. Interesante, porque hoy, hermanos, mucha gente, aún hermanos de la iglesia, están diciendo, mira, hermano, yo todo lo que sea del Señor, yo lo acepto, yo lo recibo. Vienen los testigos de Jehová en la mañana y juntos leemos el atalaya. Luego vienen los brasileros a mediodía, hacemos la oración en el vasito de agua.
Y luego vienen los sabatistas el sábado y guardamos el sábado. Y también voy a la iglesia de Cristo, hermano. ¿Qué dice el texto aquí? El verso dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina de Cristo, dice, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. Porque después dice, hermanos, porque el que lo recibe en casa y le dice bienvenido, participa en sus malas acciones. Y luego, hermanos, vean ustedes, el apóstol Pablo, regresando a primera de Timoteo capítulo 6. Miren lo que dice, hermanos, respecto a las personas que quieren oír solamente, hermanos, lo que a ellos les gusta oír y no se conforman a guardar, a respetar la enseñanza del Señor Jesucristo, la sencilla enseñanza del Señor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea que no se conforma a esa doctrina sencilla del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, el verso 4, hermano, verso 4, léanlo conmigo. Está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Es decir, hermano, el que no se conforma con la sencilla enseñanza del Señor, con la doctrina del Señor Jesucristo, el que quiere ir más allá, hermanos, con que quieren impresionar con el griego y el hebreo y el arameo y un lenguaje tan profundo que a veces la gente ni entiende. Y la gente se queda, wow, ¿cuánto sabe este señor? ¿Qué conocimiento tiene esta persona? Y yo le dije al maestro, maestro, ¿cuánto sabe usted, maestro? Le dije yo. Y el maestro me dijo, no es que yo sepa mucho. Lo que pasa es que usted no sabe nada, me dijo. Y así están estas personas. Estas personas así están, hermano. Están envanecidos. ¿Qué saben? Pablo lo dice, hermano, y los enfrenta. Dice, no saben nada. Delira, está fuera de su mente. Está envanecido. Es alguien que es un ignorante porque no se conforma a las enseñanzas del Señor. Y eso es lo que hace los tiempos peligrosos, hermano. Porque la gente quiere saber más que Dios, que Cristo, que los apóstoles. Un predicador, hermanos, un predicador dice, si el apóstol Pablo hubiera sabido todas las estrategias financieras que Dios me ha revelado, el apóstol Pablo no hubiera pasado necesidad. Fíjense lo que este predicador dijo. Por eso los tiempos son peligrosos, hermano. Es un falso predicador. Si el apóstol Pablo hubiera conocido las estrategias que yo conozco, que Dios me ha revelado sobre finanzas, el apóstol Pablo no hubiera padecido. Este hombre, hermano, está diciendo que él sabe más, que el apóstol Pablo, que sabe más que el que escribió, hermanos, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Este hombre ignorante, hermanos, cree que sabe más que aquel que estuvo en el tercer cielo y que vio cosas maravillosas. Piensa que él sabe más. Entonces, ¿por qué son tiempos peligrosos? Porque, hermanos, estas personas solamente van a querer escuchar cosas que les gusta. Van a querer escuchar, hermanos, solamente la doctrina que conviene a sus intereses. Tendrán comezón de escuchar. Gente que quiere escuchar solamente lo que le gusta escuchar. Háblame de la salvación, háblame del cielo, háblame de que estoy bien, háblame de que no importa cómo viva, yo me voy a ir con Dios.
Por eso los tiempos son peligrosos, hermano. Porque la gente hoy no distingue entre lo que es la sana doctrina y lo que es la doctrina enferma. Por eso, tiempos peligrosos cuando las creencias son fuera de la enseñanza sencilla de Cristo. Y cuando los oyentes, hermanos, solamente tienen comezón de escuchar lo que ellos quieren escuchar. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar al segundo punto. Aquí tiene usted, hermano, y lo pinté de muchos colores. Y no voy a pasar mucho tiempo explicando todos, pero sí le voy a dar algunos detalles, hermano. Son tiempos peligrosos. Los que vivió el apóstol Pablo, los que vivió Timoteo y los tiempos que nosotros estamos viviendo, hermanos. En que no es fácil practicar nuestro cristianismo. No es fácil, hermanos, vivir de acuerdo a Dios. Porque ahora, hermanos, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Son tiempos peligrosos porque el carácter de algunas personas, hermano, el carácter de algunas personas está descrito aquí, hermano. Y quizás alguien encaje en alguna de estas características. Dice capítulo 3 de segunda de Timoteo, versículo 1. También debes saber esto, que en los últimos o en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Tiempos difíciles, hermano. Tiempos difíciles. ¿Qué es lo que hace que los tiempos sean difíciles? Bueno, empieza el versículo 2 a describirlo, hermano. Porque dice, y ustedes lo tienen ahí de un color, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Es decir, hermanos, vamos a encontrar hoy predicadores. Vamos a encontrar hoy hermanos, falsos hermanos, amadores de sí mismos. Es decir, hermanos, solamente piensan en su bienestar terrenal. Esta gente no tendrá tiempo para Dios, hermanos. Solamente pensarán en su éxito, solamente pensarán en sus ganancias, solamente pensarán en su bienestar personal. Los tiempos son tiempos peligrosos. ¿Cuál es la otra palabra? Dice ávaros. Esto significa, hermanos, amantes del dinero. Amantes del dinero. Hay un predicador que dice que es como chino, no sé, Chito, no sé cómo se llama este hombre. Pero dice, a la iglesia se traen dos cosas. Traes tu Biblia y traes la cartera. Son amantes del dinero. Y otro predicador decía, a mí no me importan las calles de oro en el cielo. A mí me importa el oro aquí y ahora. Y lo quiero ahora. Y ustedes lo van a traer ahora. Y la gente, hermanos, aplaude esas actitudes. Tiempos peligrosos. Gente avara que solamente buscan, hermano, enriquecimiento personal. Y luego habla, hermanos, de vanagloriosos, que significa fanfarrón. Gente que alardea. Ahí lo pueden ustedes ver, vanagloriosos, fanfarrones. Aquellos hermanos que dicen, ¿no sabe usted quién soy yo? Uno de ellos llegó al aeropuerto, hermano, porque iba a viajar a Sudamérica a predicar. Y el avión con que iba a viajar, pues se descompuso. Y entonces la persona que estaba en el mostrador dijo, señores, van a disculpar, pero el vuelo se canceló. Porque el avión tiene un daño que hay que reparar. Y el hombre fue muy enojado allá al escritorio y empezó a gritarle a la persona que estaba allí y le dijo, ¿qué usted no sabe quién soy yo?
Y entonces la señorita con una diplomacia bien firme, agarró el micrófono y habló. Señores, aquí hay un hombre que no sabe quién es él. Si alguien lo reconoce, que venga al frente a reconocerlo. Este era un vanaglorioso, era un fanfarrón. Aquel, hermanos, que cree que es alguien, aunque sea predicador, aunque sea un hermano, vanagloriosos, dice el texto. Y luego hablamos, hermanos, de los soberbios. Una persona que mira a los demás por encima del hombro, hermanos. Y luego habla de los blasfemos, ¿verdad? Aquel, hermanos, que blasfema o habla mal de Dios, hablando aquello que Dios no dijo. Ustedes tienen la palabra ahí, blasfemos, hermano. Alguien que habla mal de Dios o que habla aquello que Dios no dijo. ¿Han escuchado personas que dicen, Cristo vino al mundo para hacernos ricos, para que nosotros fuésemos enriquecidos, para tener carro nuevo, para tener casa nueva? Cristo vino al mundo para hacernos ricos. Es una blasfemia, hermanos. Es una blasfemia. Cristo vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados, para libertar al hombre de su maldad. Cristo vino al mundo, hermanos, para rescatarle de la esclavitud del diablo. Sin embargo, hay blasfemos, gentes, hermanos, que creen que Cristo vino para enriquecerlos aquí en la tierra. Y luego habla, hermanos. Bueno, hablan de exigirle a Dios las promesas. Y agarran la Biblia y dicen, ¿saben qué, hermanos? Miren, Dios aquí dice en su palabra y tiene sus promesas. Y le dicen, Dios, tú dijiste, ahora cumple tu palabra. Tú lo dijiste, Señor, cumple tu palabra. Porque si no cumples tu palabra, tú no eres Dios. Como desafiando a Dios, hermano. Imaginen ustedes a un hijo, hermano, que llega a su casa y le dice al papá, papá, te doy 2, 3 y me llevas al zoológico. O tú no eres mi papá. ¿Y qué dice el papá, hermano? Oh, mi hijo, sí te voy a llevar al zoológico. Porque con esa actitud pareces un animal. ¿Ve? Entonces, hermanos, cuando habla pues de blasfemos, hermanos, son aquellas personas que blasfeman o dicen cosas que Dios nunca han dicho. Hay algunas personas, hermanos, que viven frustradas porque Dios no hizo las cosas como ellos querían. Porque estuvieron orando porque Dios los sanara y Dios no los sanó. Y ellos, hermanos, encuentran una fricción entre Dios y su soberanía. No entienden a Dios. Entonces culpan a Dios de sus desgracias. Y entonces dicen, como Dios no me ayudó, entonces Dios no es Dios. Y empiezan, hermanos, a blasfemar contra Dios. Y luego le decimos a la gente, perdónate a tú mismo y perdona a Dios. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Perdona tú a Dios? El polvo, hermanos, diciéndole al Creador, perdona a Dios. Dios en su soberanía, hermanos, toma las decisiones sin preguntarle a nadie, porque Él siempre hará lo mejor para nosotros. Siempre hará lo mejor para nosotros, hermanos. Pero hay gente que es blasfema y que dice que como Dios no hizo lo que yo quería, estoy enojado con Dios, estoy enojada con Dios. Y mis oraciones son puros reclamos hacia Él. Estamos viviendo, hermanos, tiempos peligrosos. Y también otra palabra ahí que me interesa bastante, hermanos, lo que dice, desobedientes a los padres. Y fíjense, esto es, hermanos, es algo que estamos viviendo actualmente. Desobedientes a los padres. Encuentro, hermanos, en los viajes que hago a predicar,
a hermanos que están pasando momentos difíciles con sus hijos. Y dicen, hermanos, no sé qué pasa. Mi hijo nació en la iglesia de Cristo. Iba a la escuela dominical, se aprendían los textos de memoria, capítulos enteros. Y la niña, hermanos, participaba en el coro de niños. Cuando tenía 10 años, estos angelitos, hermanos, alababan a Dios. Pero no sé qué pasó, pero a los 14 años, ya mi hijo no se quiere someter a mí y mi hija, después de 18 años, 17 años, ya quiere hacer lo que quiera. No sé qué está pasando. Miren, los tiempos peligrosos, hermanos, dicen que habría hijos desobedientes a los padres. Pero les digo, hermanos amados, nosotros somos a veces culpables, hermanos, de que nuestros hijos sean obedientes. Porque nunca plantamos en ellos, hermanos, la semilla de la palabra de Dios para que ellos de verdad nacieran de nuevo y se convirtieran a Dios. Solamente los llevábamos a la iglesia. No los criamos en la disciplina y amonestación del Señor. Por eso después los hijos, hermanos, son rebeldes. Hay que enseñarles con el ejemplo y con las palabras, hermanos, acerca de la salvación y de la vida en Cristo Jesús. Porque he encontrado padres, hermanos, que tienen miedo a hablarle a sus hijos. Tienen miedo a educar a sus hijos. De 3, 4 años, 5 años, hermano. ¡Qué vergüenza! El niño de 2 años pegándole al papá en la boca. Lo vi, hermano, lo vi con mis propios ojos. Y el hombre dijo, ya no me pegues, no me pegues. Hermano, de 2 años, digo, ese hombre merece que le peguen en la boca. Por eso dice desobedientes a los padres. ¿Por qué? Cuando el hijo toma algo en la tienda o en alguna parte, una cosa que no es de él, el padre le dice, hijo, no tomes eso porque eso es robar. Nosotros entendemos que eso es robar. Pero luego viene la psicología y dice, no le digas a tu hijo que es un ladrón. Lo vas a traumar. Y entonces, hermanos, los padres son responsables de que en los tiempos difíciles, hermanos, hayan hijos desobedientes a los padres. La psicología, hermanos, ha ganado terreno y el cristianismo ha perdido terreno. Decía la abuela, cuando le decían la psicología, y ella decía, no, mijo, manología, disciplina del Señor. Manología, mijo. Entonces, desobedientes a los padres. Luego viene ingratos. La palabra ingratos ahí, hermano, significa malagradecidos. Malagradecidos. Hay gente que cree que merece todo, hermanos, y que por lo tanto no le tiene que dar gracias, a Dios. Y llegar a reconocer, hermanos, que todo lo que tenemos viene de Dios y que nada de lo que nosotros tenemos, hermanos, de nosotros. A veces no queremos, hermanos, perder nada, porque todo creemos que nos pertenece. No somos dueños de nada, hermanos, porque la ingratitud, hermanos, es cuando una persona siente que todo lo merece. Recuerdo haber visto una pareja, hermanos, que perdió a su hijo. Y cuando llegamos ahí al funeral de este muchacho, los papás estaban tranquilos. Pero le digo, hermanos, ¿por qué tan tranquilos si su hijo acaba de morir? Sí, hermanos, cuando nuestro hijo nació, nosotros fuimos a la iglesia y lo presentamos delante de Dios y le dijimos, Señor, aquí está este niño, úsalo en lo que tú quieras, y lo recibimos como un regalo tuyo. Entonces, ahora se lo quiere llevar. Es de él. Nosotros sabemos que es de él se lo quiere llevar.
Así es también, hermanos, cuando Dios nos quita, nos quiere quitar la vida, nos quiere llevar, hermanos. Nosotros no somos los dueños de nuestra vida. No somos dueños de nada. Todo es de Él. Y como dice la Biblia, de lo recibido de tus manos te damos. No es mi carro, no es mi casa, no es mis propiedades, no son mis animales. Todo es tuyo. Lo que hay en los campos, dice Dios, todo es mío. La ingratitud viene, hermanos, porque la gente no reconoce que todo viene de Dios. Aún el pan que comemos, hermano, le damos gracias a Dios por el milagro del pan que viene del cielo. Porque todo es de Él, hermano. Y luego habla de la palabra, hermanos, impíos, que significa irreverentes. Impíos, y ya voy a ir terminando pronto esto, hermanos. Irreverentes, ¿verdad? Hay cuánta gente hay irreverente, hermanos, que juguetean con el nombre de Dios y juegan con las cosas del Señor. Esto nos habla, hermanos, de tiempos difíciles, tiempos peligrosos, porque recuerdo, hermanos, a un predicador puertorriqueño que predicaba sobre el endemoniado gadareno, y él decía que si Cristo hubiera sido puertorriqueño, le dijo al pianista, ven, toca ahí una música de piano que sea como cumbia, que sea algo movido. Y entonces empezó él a moverse y toda la congregación junto con él. Si Cristo hubiera sido puertorriqueño. Pero gracias a Dios que Dios libró a Cristo, no fue puertorriqueño, ¿no? ¿Verdad? Porque dice aquí en la escritura, hermano, impío significa irreverente. No podemos ser irreverentes, hermanos. Luego dice, habla sin afecto natural. Es decir, habla, hermanos, de un corazón no perdonador, alguien que no quiere ayudar a otro, hermanos. No tiene sensibilidad contra el dolor ajeno. Esa es una persona sin afecto natural. Y luego, hermanos, implacables. Un corazón no perdonador. Un corazón que aunque tiene la oportunidad, hermanos, de perdonar a alguien que le hizo daño, él no es capaz de perdonar. Eso es lo que hacen las personas en los tiempos difíciles, hermano. Son implacables. Y luego dice calumniadores, hermano. Dice calumniadores. Ok, ya vamos terminando con estas frases, hermano. Son 20 frases, hermano, importantísimas para que nos describen el carácter de la gente en los últimos tiempos, en los tiempos peligrosos. Viene la palabra calumniadores, hermano. La palabra calumniador significa, hermanos, que la honra de los demás no la estiman en nada. Viene de la palabra diabol, donde viene la palabra diablo. Calumniador significa diablo. Alguien, hermanos, quizás te va a calumniar a ti. O tú vas a calumniar tal vez a alguien, hermano. Decir de esa persona lo que no es cierto. Lo que va a destruir el carácter, va a destruir, hermanos, va a destruir la estima de la otra persona. Entonces dice allí, hermanos, son gentes calumniadores. Y hablan de cosas que no saben en realidad. Y le voy a platicar rápidamente, hermanos, que nosotros estábamos en unas conferencias muy importantes. Estábamos, mi esposa estaba en la línea de mujeres para ir a comer y yo estaba en la línea de los varones para ir a comer. Y luego de repente escuchó a unas hermanas que decían, este predicador que acaba de predicar, predicó bien, pero dijo, ni saben qué ha hecho. Dijo, dejó a la mujer y se fue con otra. ¿Okay? Dijo, ya no está con su mujer, ahora vive con otra mujer. Y mi esposa la escuchó y le dijo, oiga, ¿están hablando del que acaba de predicar ahorita? Sí, dijo, es mi esposo. Tenemos 35 años de estar casados. Entonces, porque a veces, hermanos, las personas hablan y no saben qué hablan. Estaban esas hermanas, supuestamente las defensoras de la sana doctrina, hermanos, estaban hable y hable, guiri, ¿verdad? De cosas que no saben, no les importa destruir la imagen de la otra persona. Rápidamente habla, hermanos, de intemperantes, sin control de sí mismo. Luego habla de crueles, salvajes como animales, o sea, son duros con las otras personas, pero indulgentes consigo mismos.
Y luego habla de traidores, hermano. Traidores, personas que van a entregar a su propio hermano. Y no les importará al hermano. Así como Judas entregó a Jesús, así muchos van a entregar a los hermanos, van a hablar mal de ellos y entregarlos. Impetuosos son como vientos, son arrebatados. Infatuados, que significa envanecidos. Y luego dice, amadores más de los deleites, más que de Dios. Dice la última parte del versículo 4. Amadores de los deleites más que de Dios, amantes de los placeres mundanos, aman las cosas de este mundo. Y luego dice el versículo 5, tendrán apariencia de piedad. Y es una palabra griega, hermanos, que dice morfosis, que significa imagen externa. Por fuera dan la apariencia, hermanos. Externamente parece que son servidores de Dios. Parece que aman a Dios. Pero por dentro, hermanos, dentro son crueles, son intemperantes, son impíos, son vanagloriosos, son nada más aparentes. Y luego dice, a estos evita. Es decir, en una versión, hermanos, dice, no te hagas amigos de esta clase de personas, apártate de ellos. Entonces, ¿por qué los tiempos son peligrosos, hermano? Porque estas personas, falsos hermanos, que están dentro de la congregación, o a veces, hermanos, están fuera, pero solamente tienen apariencia de piedad. Porque los de afuera, los que definitivamente no son cristianos, ellos no aparentan nada, ellos son lo que son. Pero cuidado, pues, hermano, con estas personas que vivimos, con las cuales vivimos hoy, en los últimos tiempos, porque son tiempos difíciles. Entonces, hermanos, hay que ser sabios cómo vivir en medio de estas personas. Y el último punto, hermano, que quiero tratar. El último punto. La iglesia, ¿cómo debe vivir en los tiempos peligrosos, hermano? Nosotros como cristianos, ¿cómo debemos vivir, hermano? ¿Cuál debe ser nuestro enfoque en los tiempos difíciles? Para nosotros no caer, para nosotros no desanimarnos, para que el diablo no nos arrastre, hermano. ¿Cómo tenemos que vivir? Aquí tienes el consejo de Dios, hermano. Aquí tienes el consejo de Dios. Pero los que fueron esparcidos, ¿iban qué, hermanos? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Anunciando el evangelio. Ellos habían vivido, hermanos, el problema lo habían vivido. Vivían en tiempos difíciles para ellos, vivían en tiempos de persecución. Pero los tiempos peligrosos no lo destruyeron a ellos, hermanos. Ellos se enfocaron a cumplir el propósito que Dios tenía para sus vidas. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Marcos capítulo 6, versículo 12, hermano. Marcos 6, 12. ¿Lo tienen ahí? Fíjense bien. ¿Cómo vivir en tiempos peligrosos? ¿Cómo enfocarnos, hermanos, para no perdernos nosotros también? Porque el apóstol está preocupado por Tito, por Timoteo, está preocupado por la iglesia. Y le dice, hermanos, en los tiempos peligrosos hay que tomar una actitud correcta. Y esta es la actitud correcta, hermano. Miren, Marcos 6:12. Y saliendo, predicaban que los hombres que se arrepintiesen. Esto es lo que hay que hacer. Ocuparnos, hermano. Ocuparnos en la misión. Ocuparnos en el propósito que Dios tiene para nosotros. Enfocarnos, hermanos. Porque vivimos tiempos difíciles. Enfocarnos. Y luego, hermanos, luego, ahí tengo otro texto que dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Cómo vivieron estos hermanos los tiempos difíciles? ¿Cómo soportaron? ¿Cómo ellos fueron fieles a Dios, hermanos, en tiempos difíciles que les tocó vivir? ¿Y cómo llegaron a la meta? Dice que saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían.
Y dice, amén. Y mire, hermano, y este es el consejo directo para el joven predicador a quien Pablo le está escribiendo. Mire, este es el consejo porque había un predicador, hermanos, que a todos le hablaba del Señor. Un hermano que le hablaba a todos del Señor, del Evangelio. Iba a un restaurante, le hablaba al mesero del Señor, del Evangelio. Entraba en el taxi, le hablaba al taxista del Evangelio. Y alguien le pregunta, Señor, ¿por qué usted siempre anda predicando y predicándole con esa pasión a la gente? Dijo, porque el Evangelio son semillas que voy esparciendo, semillas de vida para que la gente pueda vivir. Mire aquí, hermanos. Y ellos salieron por todas partes. Saliendo por todas partes. ¿Qué hicieron ellos? Predicaron por todas partes, hermano. Predicaron. ¿Y qué predicaron? Predicaron el Evangelio del Señor. Y luego le dice el versículo final. Pero tú, le dice, tú sé sobrio. Sobrio, hermanos, significa, hermanos, mantenerse vigilante. En los tiempos difíciles hay que mantenerse vigilante, porque podemos ser engañados. Porque el diablo aprovecha los tiempos difíciles, hermanos, para hacernos regresar al mundo otra vez. Dice, hermanos, tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Aguanta con valor las adversidades, Timoteo. Aguanta. Esta es la manera que debemos vivir en el mundo, hermanos. Hoy la iglesia, tú y yo, hermanos, en tiempos difíciles, aguanta. Porque hay muchos que no aguantan, hermano. Se van, se retiran. Predicadores que abandonan, hermano. Aguanta las aflicciones, le dice aquí el apóstol Pablo, hermano. Luego le dice, haz obra de evangelista. Le dice Timoteo, no dejes de hacer tu trabajo como heraldo del evangelio de Cristo. Luego le dice, hermano, cumple tu ministerio, que significa la idea, hermano, de hacer algo sin omitir nada. Cumple tu ministerio, continúa predicando la verdad que traerá la luz al mundo que vive en las tinieblas. Cumple tu ministerio, Iglesia de Cristo, cumple tu ministerio. Hermano, en los tiempos difíciles que vivimos, es tiempo de agarrarnos de estas palabras. Estas palabras son para nosotros, hermano. Dice, cumple tu ministerio, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, mis hermanos, vivimos en tiempos difíciles. Primero, porque las creencias y los oyentes son difíciles, hermano. Ellos no quieren escuchar el evangelio. Segundo, hermano, porque las características de las personas y los predicadores luchamos con gente así en la iglesia. Y de último, hermanos, enfocarnos para no perecer, enfocarnos, hermanos, en lo que realmente debemos hacer, en lo que hizo la iglesia, en lo que hizo el apóstol Pablo, en lo que le están aconsejando a Timoteo. Enfócate en la misión de Dios para tu vida. Es lo que está diciendo aquí. En los tiempos peligrosos, amados hermanos, no es tiempo de volver atrás. Es tiempo, hermanos, de ponernos las botas de trabajo, de remangarnos la camisa y empezar el trabajo del Señor. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios.